Dando continuidad al capítulo 2 sobre almacenamiento de energía térmica, agora vamos ver o que corresponde aos materiais utilizados nesse tipo de armazenamento de energia. Então, os temas que vamos estudar são os seguintes: forma de armazenamento térmico, armazenamento de calor sensível, armazenamento de calor latente, armazenamento em materiais de mudança de fase, da abreviatura PCMs, propriedades dos PCMs, classificação dos PCMs, PCMs orgânicos, parafinas, PCMs orgânicos não parafínicos, PCMs inorgânicos, hidratos de sal, sais eutéticos, PCMs inorgânicos metálicos, avanços tecnológicos e alguns exercícios que vamos propor. Então, este tema é bastante interessante para os objetivos de armazenamento de energia térmica, já que são os materiais onde de fato vai ser armazenada essa energia. Então, começando primeiro pelas formas de armazenamento térmico. Então, podemos ver neste desenho que existem duas formas, né, de armazenamento de energia térmica. Um é o caminho térmico mesmo e outro é o químico. O mais desenvolvido da atualidade é esse caminho térmico. Então, principalmente na forma de calor sensível e calor latente. E no lado de químico predomina o denominado calor termoquímico, ¿no? O também existe combinação dessas formas. Os caminhos de armazenamento térmico são o calor sensível e o calor latente. E se utiliza diversos materiais, ¿no? Alguns em estado líquido, outros em estado sólido. E aqui no caminho de calor latente existen, ¿no?, essas interfaces de sólido líquido, líquido gasoso ou sólido sólido. Já esse caminho químico é um dos que está ainda na etapa de pesquisa, né? Mas são formas interessantes, né, de criação dos denominados combustíveis solares. E se utilizam diversas tecnologias. Na parte final desta apresentação vamos ver um pouco desse caminho. O armazenamento de calor sensível, já vimos na aula anterior que a energia térmica, né, é armazenada elevando a temperatura de um sólido ou um líquido. Ou seja, precisamos uma fonte de energia para elevar essa temperatura. E geralmente, na atualidade, essa fonte de energia é a energia solar. Então, o sistema de armazenamento de calor sensível utiliza a capacidade calorífica e de mudança de temperatura de um material durante o processo de carga, denominado aquecimento, e também na descarga, que é o esfriamento. Ou seja, isso aí forma um ciclo, né, de carga e descarga, ou aquecimento e esfriamento. Então, de dia, com energia solar, armazenamos calor, que é a fase de aquecimento, e esse calor fica guardado, né, armazenado, e de noite, com o passar das horas, vai sendo esfriado. Porém, esse calor pode ser retirado para gerar energia elétrica durante a noite. Existe esta equação já conhecida de que a quantidade de calor armazenado que depende do calor específico do meio, ou seja, do material, da mudança de temperatura, né, de temperatura final e menos temperatura inicial. E também da quantidade do material armazenado, que seria a massa, né, em quilogramas. Então é uma integral que vai desde a temperatura inicial à temperatura final, massa vezes o calor específico do meio vezes a derivada da temperatura. Esta equação é a que já vimos, relacionada com a quantidade de calor armazenado, né,
y vemos que es importante o aumento da temperatura a partir de uma fonte. Existen diversos materiais para fazer isso, tanto sólidos y líquidos. Como vemos en esa tabla, existen diversos materiais que serían un medio, ¿no? Un medio donde vamos a armazenar la energía térmica, que van desde cuerpos totalmente sólidos, ¿no? Como son rochas, concreto, otros materiales, hasta líquidos, ¿no? Orgánicos, que por ejemplo tenemos el octano, ¿no? Y cada uno con características propias de falla de temperatura, de almacenamiento, ¿no? Y también a densidad, ¿no? Cuánto kilogramos por metro cúbico, y principalmente a energía almacenada en joules por kilogramo por variación de un grado Kelvin. Ahí en esa tabla vemos que destaca a rochas o concreto, ¿no? Principalmente. Rocha está bien bajo, 879. Concreto, 4190 joules por kilogramo por grado Kelvin. Y también tiene esos líquidos orgánicos, ¿no? Entonces, más también vemos las fallas de temperatura, ¿no? Que precisamos. Podemos decir que a água é o melhor líquido disponível para armazenamento de energia térmica por causa de seu baixo custo e alto calor específico. E só que acima de 100 graus Celsius, porque a característica da água, ¿no? Que a partir de 100 graus Celsius ele já começa a virar gás. Então, para fazer com outras temperaturas, existem outros materiais, né, que são óleos, sais fundidos, metais líquidos. E, por exemplo, para as denominadas caixas de rocha, que armazenam energia térmica nessas rochas armazenadas em um compartimento especial, fazemos passar ar aquecido por um coletor solar, e isso aí durante o dia. Y ese calor do ar aquecido guardado en las rochas que van se aqueciendo, ¿no? De forma gradual, y de noche ese calor fica almacenado en esas caixas y ese calor puede ser retirado por una serpentina o calor directo, ¿no? Es una tecnología de conforto ambiental en lugares de clima frío principalmente. Después vemos también que ese almacenamiento de calor sensible existen diversos materiales, ¿no? Para hacer eso, y destacan esos High-Tech y High-Tech XL y los denominados sais solar, ¿no? Sal solar, que son materiales que se utilizan con sistemas heliotérmicos, principalmente cilindro parabólico o torre de receptor central, como vimos en la aula anterior. Entonces ese sal solar, aquí es solar salt, es relativamente barato, ¿no? y tiene la máxima temperatura de operación. O sea, él trabaja en esa faixa a partir de 220 grados Celsius, él entra en fusión y mantiene una temperatura de 500, acima de 500 grados Celsius, ¿no? Entonces, só que cuando novamente volta a 220 grados Celsius nessa faixa, ele vira outra vez sólido. Y entonces, por eso que precisamos mantener a temperatura elevada para que se mantenga en estado líquido. Y ahí precisan, ¿no? De equipamientos auxiliares durante la noche principalmente. Ya otros compuestos denominados High-Tech y High-Tech XL, la temperatura de solidificación está en la faixa de 120 a 140 grados, y estos materiales tienen capacidad de soportar un límite de temperatura superior a 500 grados, igual que otro. O sea, son los típicos materiales que se utilizan en tanques de almacenamiento de energía térmica, en usinas heliotérmicas, ¿no? Como vimos en la aula anterior. Y esos sais son de mudanza de fase principalmente. Podemos ver aquí ejemplos, ¿no? De almacenamiento térmico utilizando bolas de cerámica
colocados en tanques, en este caso de 263 milímetros de diámetro y 550 milímetros de altura. Son tanques específicos feitos para esa finalidad, ¿no? Y estas son las bolas de material cerámico. Olhando un corte, ¿no?, de esas bolas, vemos ahí en ese diseño A mostra referencial de cerámica. No V a mostra de Hightech XL e C a mostra de sal solar. Então são diferentes, né, a estrutura cristalina. Com essa a questão do armazenamento de calor latente significa que estamos aí trabalhando com materiais de mudança de fase. Y cuando se adiciona calor a un cuerpo, como es el caso de agua, que a partir del hielo, si vamos aumentando el calor, va a llegar un momento en que él va a se fundir, vira líquido, ¿no? Y si continuamos aumentando la temperatura, va a virar gas, o sea, vapor. Entonces, ese típico comportamiento de esos materiales, en ese caso a temperatura va aumentando, ¿no?, hasta conseguir la mudanza de fase de sólido, líquido a gas. Aquí vemos a partir de menos 50 grados Celsius hasta 0 es hielo. Ahí el calor adicionado, en este caso a 1 kilogramo de agua. Ahí la temperatura fica en la faixa de 0 grados hasta cuando aumentamos un calor, ahí le va a entrar en la fase de fusión. Ahí se eleva a temperatura y cuando atinge 100 grados Celsius, ahí vamos a ver que continuamos aumentando calor adicionado. Va a llegar, él va a estar en ebullición hasta que llega un punto, cuando continuamos aumentando calor, llega un punto de saturación y a partir de ahí comienza a virar vapor. Y podemos hacer ese ciclo inverso, ¿no? Después esfriando, vapor vira líquido y después si continuamos disminuyendo el calor adicionado, llegamos a la temperatura inicial. Entonces ese gráfico muestra las transiciones entre diferentes fases, las cuales son acompañadas por la absorción o liberación de calor. O sea, es necesaria una buena cantidad de energía para hacer esa mudanza de fase, el denominado calor de vaporización, calor de fusión. Entonces a agua es el típico material de mudanza de fase. Aquí tenemos un gráfico un poco más completo de almacenamiento de calor latente que acontece cuando una sustancia muda de fase de una fase para otra. Entonces esta figura muestra diversos puntos, ¿no? A, B, C, D, E, F, Y, H. Entonces esos puntos están mostrando aquí en ese caso el tiempo, ¿no?, el tiempo y a temperatura. Y aquí el aumento de energía significa, ¿no?, que el aumento de energía, cuando la energía en la forma de calor es adicionada a una sustancia, y a consecuencia es el aumento de temperatura, denominado calor sensible. Y también acontece una mudanza de fase, calor latente. Entonces vemos ahí en esos diversos puntos A, B, C, D, E, F, Y, H, lo siguiente, que en el punto A el material se encuentra en estado sólido. Si adicionamos calor a la sustancia, primero causa aquecimiento sensible del sólido en la región AB, o sea, estamos hablando de esa región en subida, ¿no? Después tenemos aquí una faixa que está subiendo, después fica una línea recta, sobe, otra línea recta, sobe, otra línea recta y sobe, ¿no? Entonces cada una es una etapa. Aquí en esa fase, región AB, va a acontecer una mudanza de fase sólido-sólido a través de mudanzas en la estructura cristalina de un material que sería en la región BC. Luego acontece el aquecimiento sensible del sólido en la región CD, mudanza de fase sólido-líquido en la región DE y aquecimiento sensible de líquido en la región EF, mudanza de fase líquido-gas en la región FY
e aquecimento sensível de gás na região FGH, ou seja, que estamos falando disso, né? Entre A e B va ganhando, aumentamos a quantidade de calor e aumenta a temperatura e vira, aqui estamos na fase sólida, né? Até aqui, sólido em C, ganha mais temperatura, aumentando a quantidade de calor, até que chega a um ponto que vira de sólido a líquido e permanece até com o passo do tempo, né? Até que aumentamos más energía ainda en estado líquido y ya en ese punto F comienza a mudar con mayor temperatura, o sea, mayor cantidad de calor, una forma de energía, pasó de líquido a gas y así en el punto Y ya totalmente gas. Ese sería el comportamiento y existe una ecuación que puede determinar la cantidad total de energía almacenada. Entonces es una integral, ¿no?, en los diversos puntos de esa integral de a temperatura D, o que acontece aí, né, com o coeficiente térmico do material e a variação de temperatura. Depois vem essas variáveis de energia, né, de estado latente, calor latente. Aí temos a integral entre os pontos E e F, de novo a mesma equação de quantidade de calor e calor sensível aqui, outra integral entre Y e H novamente, né? Bom, essa equação vamos ver num exercício mais adiante. Então, agora, com base nessa descrição do que acontece num material típico de mudança de fase, vamos ver como acontece, ¿no?, el almacenamiento de energía en PCMs o materiales de mudanza de fase. Entonces significa que la cantidad de energía absorbida por unidad de masa según una mudanza de temperatura es llamada de calor de fusión. Cuando la reacción se desenvolve en la dirección contraria, o sea, a noite, a medida que un material se esfría, él se solidifica y el calor es liberado para interior da estructura, da construcción. Por tanto, a cantidad de calor que este material acumula en el transcurso da troca de fase, cuando es aquecido de una temperatura 1 a 2, caso tenha ultrapassado a fase de transição, denominada T asterisco, é a soma de calor sensível na mudança de sólido entre T1 a T asterisco. Aqui estamos falando, né, nessa fase da equação, denominada fase de baixa temperatura do calor latente em T, que é a fase de transição, e do calor sensível quando passa ao estado líquido de essa fase de transição a T2, fase de fusão a alta temperatura. Ou seja, é um caminho que segue, né, a mudança de fase, onde existem temperaturas, né, de transição e temperaturas no estado de calor latente e sensível. Aqui M é a massa do material, CS e CL, calor específico das fases sólido e líquido, e lambda, o calor latente na fase de transição. Essa seria a equação similar à anterior que vamos aplicar num exercício para que fique mais claro. Então, esses materiais de mudança de fase, PCMs, não, por causa do inglês, Phase Change Materials, PCMs. Os materiais de mudança de fase com temperaturas relativamente baixas sofrem uma mudança de fase, passando de estado sólido a líquido. Isso já ficou claro, né, de diversas vezes. E aqui vemos exemplos de 3 materiais, né? A denominada parafina wax, um sal aqui que é o sal de Glover, e uma rocha. Então aqui temos as diversas propriedades em termos de, principalmente, temperaturas, né? Estamos falando aí parafina, no caso das parafinas, essa wax está na faixa de 46 graus que entra em fusão. E há outro sal de Glover, 32. E assim vamos vendo que a energia por quilogramos, não, armazenada são quase similares, e a densidade, né, em quilogramos por metro cúbico. Ou seja que cada material vai ter um comportamento diferente em termos de
mudanza de fase a una cierta temperatura y también con relación a energía térmica armazenada. Existen materiales, muchos materiales, ¿no? Grande número de PCMs, y todos son conocidos por derretir con adición de calor de fusión en cualquier falla requerida. Entonces, para materiales así ya de uso, ¿no? En la práctica, que almacenan calor latente, esos materiales deben poseer ciertas propiedades termodinámicas, cinéticas y químicas, além de cumplir con ciertas consideraciones económicas y ser fácilmente disponibles. O sea, no adianta tener materiales caros y que no son encontrados, ¿no? Con frecuencia. Un ejemplo típico de material de mudanza de fase, solo para ilustrar, era esas almohadas de aquecimiento de acetato de sodio. En ese caso, cuando la solución de acetato de sodio sufre mudanza de fase, vira quente, ¿no? O sea, temperatura. Ese aquí es de uso medicinal, ¿no? Para obtener mayor temperatura a partir de esa mudanza de fase. Entonces, los materiales de esos de PCMs, ellos deben tener unas siguientes propiedades, ¿no? en común. Propiedades térmicas. Con relación a las propiedades térmicas, vemos a temperatura de transición de fase adecuada, alto calor latente de transición, boa transferencia de calor. O sea, estamos hablando de materiales de uso práctico para almacenamiento de energía térmica con fines de generación de energía eléctrica. Entonces, con relación a temperaturas, debería existir esa, ¿no? De temperatura de transición de fase adecuada. Bueno, con relación a las propiedades físicas, equilibrio de fase favorable, alta densidad, pequeña mudanza de volumen, presión de vapor baja. Con relación a propiedades cinéticas, deberían tener esas propiedades sin super resfriamiento, tasa de cristalización suficiente. Propiedades químicas, deberían tener estabilidad química a longo plazo, compatibilidad con materiales de construcción, ninguna toxicidad sin riesgo de incendio. Y con relación a los aspectos económicos, ser abundantes, disponibles, de bajo costo efectivo. O sea, todas estas son las propiedades que debería cumplir un material adecuado para fines de almacenamiento de energía térmica. Con relación a los criterios para utilizar esos materiales, como esos materiales sufren mudanza de fase dentro de una adecuada falla de temperatura, ellos pueden ser utilizados como dispositivos de almacenamiento de energía térmica, solo que deben satisfacer algunos criterios. Adicionado a las propiedades anteriores, también existen estos criterios, ¿eh? Primero, la mudanza de fase debe ir acompañada por un alto efecto de calor latente. Otro criterio, el proceso debe ser reversible por un grande número de ciclos, sin que el material sufra seria degradación. Tercero, la mudanza de fase debe acontecer dentro de límites controlables de sobreesfriamiento o superaquecimiento. Cuarto, otro criterio, deben existir medios para guardar un material y facilitar la transferencia de calor. Y quinto, ¿no? Último, los costos de un material y los depósitos deben ser razonables. O sea, son criterios que se debería llevar en cuenta para un óptimo almacenamiento de energía térmica. Con relación a la clasificación de los materiales de mudanza de fase, como estos materiales son muchos, ¿no? y de diversa estructura, podemos clasificar estos materiales de mudanza de fase en orgánicos, inorgánicos y eutéticos. Entonces cada uno va a tener algunas propiedades particulares en términos de temperatura de fusión y principalmente y de almacenamiento de energía, ¿no? Esos orgánicos son, por ejemplo, las parafinas, compuestos de parafinas y los no parafínicos. Con relación a los inorgánicos existen los sais, ¿no? Que ya teníamos mencionado, y también algunos metales. Esos sais hidratados, ¿no? Principalmente destacan en esos materiales inorgánicos. Y eutéticos, cuando existen materiales fundidos, ¿no? Que puede ser orgánico, orgánico, inorgánico, inorgánico, e inorgánico, orgánico. O sea, son combinaciones.
Esa sería a clasificação de materiais de mudança de fase de forma geral. Olhando assim já mais de forma mais particular, comecemos com os orgânicos, as parafinas. Então, esses materiais orgânicos compostos parafínicos e também existem não parafínicos, né? Então, estes materiais devem incluir meios de fusão adequados e também devem esfriar de forma repetitiva sem sofrer segregação de fase, ou seja, elevação de temperatura assim rapidamente, e consequentemente degradação de seu calor latente de fusão e autonucleação, que significa autonucleação, cristalização com pouco ou nenhum superesfriamento. Então existem muitas parafinas e vemos com temperaturas de fusão, algumas na ordem de 40 a 44 graus Celsius, outras máximo de 66 a 68 graus. O sea, a parafina é ótima para energia solar, ¿no? Porque com um baixo ponto de fusão ela muda de fase. E em termos de quanto de energia armazenada, de kilojoules por quilogramo, então vemos que algumas atingem, no caso dessa P116, 216 kilojoules por quilogramo. Então pertence ao grupo 1, o denominado grupo 1, que são, o grupo 1 são as mais materiais mais promissores, né, para que já podem entrar na etapa comercial. Essas parafinas, aqui olhando, tem diversas estruturas, né, no nível atômico, e o que interessa é o ponto de fusão. Algumas, essa de 14, tem 5,5 graus Celsius e outras atingem 75,9. E o calor latente de fusão, que varia de 228 kilojoules por quilogramo até 269, né? Então aqui os grupos são do avanço, né, da tecnologia. Os mais promissores seria o grupo 1, né? O grupo 2 alguns materiais que prometem, né, ser em algum momento atingir condições comerciais, e o 3 são os menos promissores, né, que estão ainda em etapa de desenvolvimento, teste. Então todas essas parafinas interessantes, né, que todas são com ponto de fusão inferior a 80 graus Celsius. E aqui estou propondo um exercício relacionado com a parafina wax. Aqui, dada essa parafina com estas características de calor específico de calorías gramos por grado Celsius de 0,423 y su densidad de kilogramos por metro cúbico, lo que está pidiendo es calcular a capacidad de almacenamiento térmico en kilovatios hora por metro cúbico por grado Celsius, considerando un metro cúbico de parafina wax. Este ejercicio va a estar resolvido en otro documento en PDF. Con relación a los materiales de mudanza de fase orgánicos no parafínicos, esses materiais são os mais numerosos dos PCMs e possuem propriedades altamente variadas, né? Cada um desses materiais vai ter propriedades próprias, e ao contrário das parafinas, que têm propriedades muito semelhantes, né? Então cada um desses materiais é diferente, cada um. E existem, por exemplo, a glicerina, o ácido fórmico, o fenol. É uma enorme família de materiais de mudança de fase orgânicos não parafínicos. Aqui estou listando em termos de ponto de fusão e calor latente de fusão de alguns compostos não parafínicos. Vários, né, que vão desde alguns que fundem com 7,8 graus Celsius, e há outros com maior temperatura, né, que esse está em aumento, e o calor latente, né, de armazenamento em termos de kilojoules por quilogramo. Então essa tabela pode ser examinada assim atentamente, principalmente aqueles do grupo 1, né, que são os que
están en una etapa ya comercial, y son pocos en realidad, ¿no? Es ácido láctico y aquí tenemos otro material, dos materiales que destacan siendo del grupo 1, la mayoría están en el grupo 2 y 3. Entonces son PCMs orgánicos no parafínicos. Existe una familia de PCMs inorgánicos también, como vimos en ese cuadro anterior. Dentro de esos PCMs inorgánicos destacan los hidratos de sal. Esos hidratos de sal pueden ser considerados como ligas de sales inorgánicos y agua, que tienen una estructura de sólido cristalino con la fórmula AB veces NH2. O sea, agua está presente, una molécula de agua está presente siempre en estos hidratos de sal, porque até el nombre mismo ya sugiere, ¿no? Hidratos de sal. Y embora este proceso se asemeja al derretimiento o congelamiento termodinámico, a transformación sólido-líquido de hidratos de sal es la verdad una deshidratación da hidratación do sal. O sea, son materiales típicos de aquellas usinas heliotérmicas, ¿no? Que el material es un sal que está en una baja temperatura, él se encuentra sólido y después con el paso del tiempo y adición de energía térmica le vira líquido. Los hidratos de sal generalmente se funden dando como resultado un hidrato de sal con menos moles de agua. O sea, él tiene una reacción química. Cuando se separa las moléculas, vira líquido, significa, ¿no?, que la agua que está presente, entró, ¿no?, en la reacción química en mayor cantidad y un material se torna líquido, ¿no? Entonces, cuando ya se disminuye la temperatura, y eso ahí vira sólido. Entonces existe esa forma anhidra también, ¿no?, de la ecuación. O sea, cuando está en estado sólido. Y va pasando de sólido a líquido varias veces durante algún tiempo, ¿no?, la degradación, ¿no? Esos materiales no van a ser eternos también, ¿no? Va a llegar un momento en que va a perder con el paso del tiempo sus propiedades óptimas. Y aquí destacan una enorme cantidad de sales, todas con punto de fusión diferente y calor latente almacenado. Entonces, olhando así toda esta familia, vamos ver, ¿no?, que también son pocos su grupo 1 que destacan, ¿no?, como materiales ya promisores para uso comercial. Entonces, y los puntos de fusión también, ¿no?, son todos están relacionados justamente con la energía solar. O sea, puntos de fusión abajo de ese último 117 grados Celsius. A mayor parte está abajo de 100 grados, ¿no?, Celsius, permaneciendo muchos abajo de 50 grados. Y en términos de almacenamiento de energía de kilojoules por kilogramo, algunos tienen mejores condiciones do que otros. También existen dentro de ese grupo denominados sais eutéticos, que son sustancias utilizadas en la troca de fase, y destaca el denominado sulfato de sodio decahidratado, conocido comercialmente como sal de Glauber. Y ese material aquí está en unidades inglesas, libras por P cúbico, tiene 91, calor de fusión 108 y temperatura de fusión entre 88 y 90 grados Fahrenheit. O sea, aquí falando, ¿no?, sal de Glauber de 90 a 30,32 Fahrenheit, o sea, 32,4 grados centígrados, derrete con adición de 108 BTUs por libra. Y de modo inverso, cuando la temperatura cae abajo de 90,32 grados Fahrenheit, 108 BTUs por libra son liberados cuando el sal se solidifica. Es un material interesante pelo custo y a difusión, ¿no?
¿Qué es usado eutético? Eutético nos lleva a una mistura, ¿no? Mistura eutéticas poseen a concentración de sus constituyentes fixa. Ejemplo típico de una mistura eutética es la solda, aquella solda que se utiliza para fines de electrónica, ¿no? De electricidad, ¿no? Que es una liga metálica formada por 62% de estaño y 32% de chumbo. Entonces, al formar, ¿no? esa estructura de una mistura eutética, él se comporta como un material, ¿no? Independiente. Y en esas proporciones, la solda posee punto de fusión de 183 grados Celsius. O sea, una mistura eutética son aquellas que se comportan como una sustancia pura durante el proceso de fusión o solidificación. Eso significa que cuando la mistura es aquecida y comienza a pasar de estado sólido para líquido, a temperatura de fusión es fixa y fica constante hasta que toda la mistura pase por estado líquido. O mesmo ocorre con el proceso inverso, ¿no? Del resfriamiento. O sea, el punto de congelamiento o solidificación es fixo y constante hasta que todo líquido se solidifica. Por tanto, este diagrama aquí muestra el estado físico. En conclusión, una mistura eutética se comporta aquí como si fuese un material puro, y diferente del comportamento que si fuese independiente, ¿no? En el caso, si fuese solo estaño o chumbo, sería un comportamento muy diferente. Mas como están fundidos, ahí él adquiere unas propiedades de una sustancia pura. Por tanto, él también tiene todas las características que ya vimos anteriormente de mudanza de fase. Y un más conocido es el denominado sal de Glover, que es el sulfato de sodio decahidratado, ¿no? Que él tiene una ecuación inversa en un sentido. Él está aquí formando un sólido con 10 moléculas de agua. Y cuando aumentamos energía, ahí él derrete y se separa, ¿no? Aquí ya las 10 moléculas de agua fican separadas, por tanto se torna líquido. Y en la inversa, cuando la temperatura disminuye, o sea, menos energía, ahí vira otra vez sólido. Y acumulación de energía es realizada a través de un proceso de reacción química que va de izquierda para derecha con adición de calor. Obviamente estos materiales también tienen algunas características desfavorables, ¿no? Como es el caso de las denominadas incongruencias, ¿no? Esas incongruencias son estas subidas de temperatura. Cuando existe una incongruencia significa que la temperatura aumenta além del punto que separa líquido y sólido. O sea, aquí la curva sería perfecta, sería eso, ¿no? Del líquido sólido, solo que puede acontecer que en un punto rápidamente esa temperatura aumenta, y eso se llama incongruencias o segregación. Entonces ese sal de Glover él tiene esa característica de, de sufrir en algunos momentos esa segregación. Más tiene también características tanto de favorables y desfavorables, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el sal de Glover es una sustancia bastante utilizada cuya mudanza de fase ofrece una posibilidad de almacenamiento térmico. La gran ventaja de ese proceso que utiliza calor latente, o sea, mudanza de temperatura, es la economía de volumen de almacenamiento. Por ejemplo, para una misma capacidad calorífica, un almacenamiento con sal de Glover tendría un volumen 2 veces menor que un de agua. O sea, por causa, ¿no? De esa enorme ventaja del volumen de materiales utilizados comparativo a la cantidad de agua. Mas la desventaja está relacionada con el precio, que es mucho más caro que la agua, y aquel problema de presentar a predisposición a segregación. O sea, cuando llega a un punto la temperatura aumenta bruscamente.
Aquí tenemos la propuesta de un ejercicio relacionado con este estado de Glover y todas las fases, ¿no? Fase sólida, de calor específico, calor latente en la fase de transición, calor específico en la fase líquida y calcular la cantidad de calor. Aquí vamos a aplicar aquellas ecuaciones iniciales donde se hace todo el camino desde que el material está sólido hasta virar líquido. Entonces este ejercicio es bastante ilustrativo, ¿no? Y voy a colocar después en otro un texto independiente, ¿no? En un PDF. Pasando a otro tipo de materiales de mudanza de fase, tenemos los denominados inorgánicos metálicos. O sea, estos materiales eh, eh, son metales, ¿no? De bajo punto de fusión, o también metales eutéticos, o sea, aquellos fundidos y que se comportan como una sustancia pura. Por ser pesados, estos materiales, o sea, pesados, más densos, ainda no fueron seriamente considerados para la tecnología PCMs, más cuando el volumen ya es una variable a ser llevada en cuenta, estos materiales son probables candidatos debido a alto calor de fusión por unidad de volumen. Entonces estamos hablando de diversos materiales, algunos por ejemplo galio ya es muy caro y difícil, ¿no? De ser encontrado en la naturaleza, mas pueden ser posibilidades, ¿no? Cuando estamos hablando ya de enormes usinas de grande cantidad de volumen y esos materiales en realidad todos son sólidos, ¿no? Vemos ahí una esfera de PCM encapsulado en óxido de silicio. Aquí un diagrama en corte y gránulos esféricos revestidos con polímero. O sea, son diversas propuestas de cómo encapsular esos PCMs, estando aquí en estructuras diferentes, ¿no? Externamente bastante sólido, internamente con otra estructura. O sea, son propuestas que van en ese sentido, ¿no? Bueno, para terminar, voy a mencionar algunos avances tecnológicos con relación al almacenamiento térmico, ¿no? Para generación de energía eléctrica. Aquí mostramos un diagrama, por ejemplo, de sistema de almacenamiento de calor sensible para generación eólica. O sea, en este caso, toda energía eléctrica eólica va dirigida, ¿no? a energía eléctrica a un resistor, un banco de resistores, ¿no? Obviamente controlados, que están en contacto en un tanque con materiales que pueden ser sales fundidos. Entonces toda esa energía eléctrica eólica intermitente va alimentando ese banco de resistores y que son resistores que entran así como si fuese un chuvero eléctrico, ¿no? Que atinge un punto máximo de temperatura capaz de fundir usado. Igual que un chuvero que cuando ligamos la energía eléctrica hace aquecer a agua, ¿no? Porque se eleva por efecto Joule. Y después a través de un intercambiador o trocador de calor retiramos ese calor almacenado para mover una típica turbina a vapor. O sea, aquí retiramos ese calor con aquí en este está circulando agua, ¿no? Un circuito de agua que de líquido vira vapor, movimenta turbina, se esfría y forma un circuito. Y ahí ya generamos energía eléctrica. Cualquier avantaje en que estamos almacenando energía eléctrica con comportamiento intermitente de forma aleatoria, ¿no? En horarios donde tenga más viento, menos viento, y después vamos a tener aquí energía firme, más controlable a partir de ese estanques, ¿no? De almacenamiento. Ese, por ejemplo, es un camino también para fotovoltaica, ¿no? Para fuentes intermitentes en general. Más un camino así bastante promisor que está ainda en pesquisa es esa estructura que está mostrando aquí, son los denominados combustibles solares.
que están en pleno estadio de desenvolvimiento, né? E tem como etapa fundamental a utilização do calor a alta temperatura. O sea, está baseado no uso da energia solar con concentradores para producir una absorción de calor, ¿no?, de un recipiente, un tanque, y a partir de ese calor almacenado se realiza diversos caminos, ¿no?, de reactores químicos hasta obtener combustibles solares, principalmente lo denominado hidrogênio, ¿no?, que va a alimentar una célula combustible. O sea, ese es un camino de que, en un caso, el calor a alta temperatura puede ser obtenido por medio de un concentrador solar parabólico. O sea, junta a energía solar con las células a combustible para producir hidrogênio. Y aquí el calor, en este caso, es almacenado en un sistema apropiado y puede ser utilizado en procesos de transformación química endotérmica para producir combustibles que pueden ser almacenados y transportados. O sea, esta es una tecnología bastante promisora, ¿no?, que a partir de energía solar podemos obtener combustibles transportables y almacenables. Entonces, este camino va dirigido en lo denominado hidrogênio solar principalmente. O sea, son tecnologías interesantes de aprovechamiento de energía térmica para generación de energía eléctrica en células a combustible, produciendo hidrogênio principalmente, ¿no? Entonces es un camino ainda que está siendo pesquisado y ainda no es realizable económicamente, ¿no? Entonces aquí estoy proponiendo lecturas, ¿no?, como siempre, de algunos artículos clásicos ya bastante conocidos, que dan una visión geral, ¿no?, del avance de esas tecnologías, como es el caso de ese artículo de Liu, que es una revisión, ¿no?, de tecnologías de concentradores solares. Y tengo otros aquí, otro artículo también en la forma de revisión por diversos años, ¿no?, aquí de cobre hasta 2016, este a 2008, u otro de Sharma también. O sea, son artículos de revisión que con el paso de los años van siendo actualizados, ¿no? Ya ahora en 2020 ya debe existir algún otro artículo, más leyendo así en conjunto, hasta este aquí cobre hasta 2008, este hasta 2009, hasta 2016, da una visión bastante amplia de cómo fue el avance. Bueno, entonces son lecturas y que pueden ser también aumentadas, ¿no?, a través de la procura, de la pesquisa en la internet. Muito obrigado e bom estudo.